Un marco con dos niveles, dos cargas laterales, elementos de arrastramiento y lo nuevo que habíamos visto en las últimas clases, en la última clase, era que tenía una carga distribuida, ¿no? De 3 toneladas metro en la parte de arriba, o sea, 3 toneladas por metro en la parte de arriba y 2,5 toneladas por metro en la viga de abajo. Entonces, a ver, permítame un momento. Perdón, entonces decía que este es el problema que había dejado de tarea y a manera de repaso voy a ir viendo más o menos los resultados que debieron haber obtenido y cómo tienen que ir calculando las fuerzas en los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo aquí yo tengo el problema ya en MATLAB y de aquí saqué las, los desplazamientos y de aquí mismo también estoy sacando las fuerzas, ¿no? Los desplazamientos son estos y los tengo enlistados aquí ya en mi hoja, en esta presentación, ¿no? Entonces, eh, les digo, bueno, entonces, por ejemplo, para sacar las fuerzas en la columna C que tenemos aquí, esta columna C tenía esta incidencia que va de abajo para arriba, o sea, su nodo inicial está aquí abajo y su nodo final está arriba. Y esta columna C, como todos los elementos en una estructura, se va a regir con esta fórmula que hemos platicado, que dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Aquí está, ¿no? Entonces, esta, mejor cada uno de los elementos va a seguir esta formulación, ¿no? Que las fuerzas en los elementos van a ser igual a su matriz de rigideces por los desplazamientos. Entonces, en el caso de esta columna, ya lo habíamos platicado, em, esta ecuación la desmenuzo, ¿no? La escribo de manera algebraica y obtengo entonces que la fuerza en el extremo 1, en el extremo inicial, es igual a la rigidez de K11 de esa columna por los desplazamientos en el nodo inicial más la rigidez K12 por los desplazamientos en el nodo final, o sea, los desplazamientos que corresponden al nodo 3 global. Para el caso de la fuerza 2, es la rigidez K21 de la columna C por los desplazamientos en el nodo 1 más la rigidez K22 por los desplazamientos en el nodo 2 que corresponden con los desplazamientos globales, o sea, en el nodo, los desplazamientos globales del nodo 3. Sin embargo, como habíamos platicado en ocasiones anteriores, bueno, estos son los desplazamientos que yo obtuve, ¿no? De invertir la matriz de rigideces y multiplicarla por el vector de cargas. Aquí están, ¿no? Estos son los desplazamientos. Los podemos ver, los tengo acá, ¿no? Los que les acaba de decir, punto 623, 00146, ¿no?
Ahí está, ¿no? Entonces, los desplazamientos, recuerden que es un vector de desplazamientos, los primeros 3 corresponden al nodo 2, los siguientes 3 corresponden al nodo 3, los siguientes 3 corresponden al nodo 5 y los últimos 3 corresponden al nodo 6. Esto estaba dado en función de la matriz de rigideces, ¿no? Este fue el orden que se dieron los nodos y así es el orden en que nos da los resultados. Bueno, entonces estos desplazamientos de aquí son los que corresponden al nodo global 3 y lo que les decía es de que, bueno, ya como precisamente los desplazamientos en el nodo local 1 de la columna C son 0, pues entonces este término se elimina y nada más me queda esto de acá, ¿no? Que dice que pues, que la fuerza en el extremo 1 de la columna C va a ser igual a la rigidez K12 de la columna C por los desplazamientos en el nodo 3, o sea, estos, ¿no? Y de la misma manera, los desplazamientos, la fuerza en el extremo 2 de esta columna C va a ser igual a, la fuerza en el extremo 2 va a ser igual a la rigidez K22 de la columna C por los desplazamientos en el nodo final que corresponde a los desplazamientos del nodo 3 global, que son estos, ¿no? Entonces, eso yo lo hago en MATLAB, ¿no? Por ejemplo, ya lo tenía hecho aquí en MATLAB para la columna C. Yo quiero sacar, por ejemplo, para la columna C, aquí está, las fuerzas en la columna C, pues son para el extremo 1, son la rigidez K12 de la columna, K12 de la columna, por los desplazamientos en el nodo local 2 que corresponden al nodo global 3. Aquí están desplazamientos en el nodo 3. Luego, los desplazamientos en el extremo 2 de la columna C, o sea acá, pues van a ser igual a la fuerza, a la rigidez K22 de la columna C, por los desplazamientos en el extremo 2 que corresponden a los desplazamientos globales 3, ¿no? Aquí está. Entonces, esto aquí ya lo ejecuté y aquí me da los resultados, ¿no? Entonces, ahora lo único que estoy haciendo es copiar estos valores a esta presentación y aquí los voy a escribir, ¿no? Entonces, corresponden estos valores, por ejemplo, para el extremo 2, son 1.88, o sea, 1.9 toneladas, son negativos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va hacia la izquierda, van hacia la izquierda, para el caso de las fuerzas en X. Para el caso de las fuerzas en Y, que es el siguiente, recuerden que también lleva ese orden, ¿no? Fuerzas en X, fuerzas en Y y luego fuerzas en Z. Entonces, para fuerzas en Y son negativas, o sea que la fuerza es vertical, pero va hacia abajo. Y son, en este caso, recuerden que aquí los resultados están dados en kilogramos, ¿no? Perdón, profe, está compartiendo pantalla, es que a mí no me aparece. Ay, no me digas. Yo sí la veo. O bueno, no sé, a ver, espera. Sí, sí está compartida, ¿eh? Ah, ok, perdón, Ujú. gracias, entonces deje checar. Sí, sí está compartida. Mira, sí la tengo aquí compartida. Entonces, de hecho, tengo compartida toda la pantalla, o sea, ustedes ven lo que yo veo en mi pantalla, ¿no? Porque hay una opción para compartir nada más lo que hay en PowerPoint, por ejemplo, pero aquí yo siempre escojo la de la pantalla completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy viéndolos a ustedes. Y bueno, entonces voy a continuar. ¿Alguien más tiene algún problema con esto? No. No. Bueno, entonces decía pues que bueno, entonces estábamos verificando las fuerzas en el caso de la columna 2, perdón, la columna C en el extremo 2 son estas fuerzas. Ya verificamos la de X, verificamos la de Y, que es negativa, y son 26 toneladas. Les decía que las unidades están en kilogramos, ¿no? Porque todo lo metí, las fuerzas, el vector de fuerzas
que recuerdan, bueno, yo aquí lo metí, mi vector de fuerzas lo metí en kilogramos y mis unidades de longitud las metí en centímetros, como manejamos el ejercicio por ahí, algún ejercicio en clase, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis resultados van a darse en kilogramos y las unidades de momento van a darse en kilogramos por centímetro, ¿no? Entonces, esta fuerza vertical en Y para este extremo 2 de la columna C son 26 toneladas, ¿no? Negativas. Aquí está. Luego, las fuerzas en Z, pues me dice que de 5.135 por 10 a la 5, entonces son, para pasarlo, lo paso a toneladas metro para que me quepa. Aquí todo lo estoy pasando a toneladas y toneladas metro para que no escribir números tan grandes, ¿no? Entonces aquí son, perdón. Bueno, entonces las fuerzas en Z son dos, agrego un 0 y muevo 2 posiciones para centímetros y luego 3 para kilogramos a toneladas, entonces me da 5.14 toneladas metro. Y esto es negativo, quiere decir que va en sentido de las manecillas del reloj, de acuerdo a la convención que habíamos puesto también desde el inicio, ¿no? Que el sentido contrario a las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces, como este va al revés, pues quiere decir que va a ser negativo. Entonces lo pongo en sentido de las manecillas del reloj. Ahí están las fuerzas para esta columna C en el extremo 2, ¿no? Ahora en el extremo 1, voy a desplegarlas aquí. Yo ya las había calculado, nada más las llamo, ¿no? Fuerza en el... Profe, ¿Sí? esta convención de que signo contrario a las manecillas del reloj positivo, ¿siempre es así? No, es así porque la tomamos nosotros aquí en el curso, ¿eh? Ah, ok. O sea, ¿por qué? Porque así empecé yo a hacer mis deducciones. Todo lo que yo fui haciendo en mis deducciones, desde el primer ejercicio de Sí, cuando teníamos la viga y demás, así lo siempre fue así. consideramos. Ah, Entonces, ok. para Pero ser puede ser al revés. consistentes, ajá, pues, lo Ah, hemos ok. seguido así, pero es normalmente muy popular, digamos, la convención, ¿no? O sea, Ah, ok. de cualquier manera, como les digo, lo más importante es la convención de lo que siempre les he dicho en cuanto a los resultados. Los programas de cálculo ya no les van a dar estos valores como tal, precisamente, pero precisamente es lo que hay que leer en los manuales, ¿no? ¿Cuál es en los manuales de los programas de cálculo? ¿Cuál es su convención de flexión? ¿Cuál es su convención de cortante? ¿Y cuál es su convención de fuerza axial? Ah, Por ok. ejemplo, hay veces que, no me acuerdo, no recuerdo si es el STAT, por ejemplo, maneja la tensión, creo que la tensión la maneja como negativa, por así decirlo, ¿no? Y la compresión la maneja como positiva. Ah, Entonces, siempre es importante checar eso, la convención cuando usen un programa de cálculo, ¿no? O sea, el programa de cálculo siempre hay que verificar cuál estamos leyendo como positivo o negativo, ¿no? ¿Ok? ok. Gracias, Bueno, profe. sí. Entonces, para el caso de las fuerzas estaba yo, bueno, entonces estaba hablando de sí, las fuerzas, de cómo se obtienen las fuerzas aquí, ¿no? En la columna C. Y de la misma manera se hacen para el extremo inicial, ¿no? Aquí tengo las fuerzas en el extremo 2 y para las fuerzas en el extremo 1, pues aquí simplemente lo llamo, ya lo había yo calculado. Aquí voy a buscar las fuerzas en 1 para la columna C, aquí está. Y aquí nada más las verifico, ¿no? Ya las he escrito, pero son, por ejemplo, 1.88, o sea, 1.9 en positivo para X,
luego 2.26.2 positivo para Y, aquí está, o sea, es vertical, pero es hacia arriba, y luego el momento es de 419, ¿no? O sea, 0.42 toneladas metro. Y esta es positiva, o sea, que gira en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces así ya las escribo, ¿no? Entonces así es como las obtengo. Insisto, esto es un repaso, ¿no? Yo entiendo, o se supone que esto ya es propiamente propiamente esto es de resistencia de materiales, ¿no? Cómo leer, digamos, las fuerzas aquí, ¿no? Y bueno, además tiene un poco de lógica, ¿no? Recuerden que las fuerzas en X son horizontales, las fuerzas en Y verticales, y los giros, pues, de acuerdo a la convención que tomamos, pues, giran de esa manera, ¿no? Entonces escriben así. Y algo que quiero mostrar que es importante, una de las cosas con las que ustedes van a poder ver si sus resultados son consistentes, es lo siguiente. Ya obtuve yo las fuerzas en los extremos 1 y 2 de mi columna C, que es esta. Y ahora voy a ver las de la columna, voy a ver las de la columna G, ¿no? Que es la parte de acá arriba. Y sí. Bueno, es nada más, bueno, sí, ya me acordé. Lo que pasa es que aquí hice este ejemplo precisamente porque es muy, recuerden que las columnas que están empotradas son pues más fáciles de calcular porque son más fáciles de calcular porque se elimina, como no tienen desplazamientos en su nodo inicial, en este caso, se eliminan y entonces las fuerzas salen de una sola operación, ¿no? Entonces es por eso que hacía este ejemplo primero. Y por eso es que calculé primero y lo puse ahí, ¿no? Ahora voy a calcular las fuerzas en la viga G. Y en la viga G es, a diferencia de ese ejemplo, como el nodo 5 y el nodo 6, o sea, el nodo global 1 y 2 de la viga G, los dos tienen desplazamientos, pues ahora no va a suceder eso de que uno de los dos nodos se va a hacer cero, sino que las dos van a tener desplazamiento, ¿no? Siguiendo otra vez la misma fórmula que habíamos platicado, que las fuerzas de esa barra van a ser igual a sus rigideces por los desplazamientos. Bueno, pues desmenuzando esta ecuación, escribiéndola en términos algebraicos, los desplazamientos en mi nodo local 1 y mi nodo local 2 de mi viga G van a existir en ambos casos. ¿Por qué? Pues porque se refieren a los desplazamientos en el nodo 5 global y 6 global, que sí tienen valor. En este caso no son cero, ¿verdad? Entonces, esos son los desplazamientos que obtuve desde el mismo vector de desplazamientos de mi problema. Y entonces, lo único que cambia, digamos, es que ahora pues tengo que saber cuáles son, que son estos, ¿no? El 5 y el 6, los tomo y hace referencia a que pues al nodo local 1 y al nodo local 2 de mi viga G. Entonces, ahora la fórmula no se elimina ningún término porque tanto el desplazamiento en el nodo local 1 como los desplazamientos en el nodo local 2 son diferentes de cero. Entonces, aquí sí la fórmula pues hay que hacer la suma de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues simplemente atiendo esta ecuación, ¿no? Y esto lo tengo aquí en MATLAB también ya calculado. Entonces, estoy hablando de la viga G, ¿no? Entonces, la viga G, las fuerzas en la viga G, aquí están. Fuerzas en la viga G, pues es eso que les dije. La matriz de rigidez es K11 de la viga G. Aquí está K11. Por los desplazamientos en el nodo inicial, que es el nodo 5, ¿no? Entonces, por los desplazamientos en el nodo 5, aquí está, más la rigidez de la viga K12
de la viga K12, que está K12, la viga G, que en este caso son las mismas, por el desplazamiento en el nodo local 2, que corresponde al nodo 6, ¿no? Entonces aquí está el nodo 6. Entonces aquí está esa expresión, está expresada en términos del lenguaje de MATLAB aquí, para la fuerza 1. Luego para la fuerza 2 es la rigidez K21 de la viga por los desplazamientos en el extremo 1, o sea, los desplazamientos del nodo 5. Aquí está, desplazamiento 5. Luego, más la rigidez K22 por los desplazamientos del nodo final 2, que es en este caso 6. Desplazamientos del nodo 6. Entonces aquí están expresadas, entonces ya están también calculadas. Entonces, voy a llamarlos nada más para que ustedes los vean, que es la viga, la fuerza en el extremo 1 de mi viga G. Aquí están. La fuerza en el extremo 1 de mi viga G. Y que corresponden, aquí están desplegados, ¿no? Corresponden con estos valores. Entonces aquí está, es para el caso de el extremo 1 de mi viga G en X, la fuerza en X son 9.8 toneladas positivas, ¿no? Entonces quiere decir que pongo la flechita hacia la derecha, 9.8. Luego, en el caso de la fuerza en Y, son negativas, entonces va hacia abajo y vale 3.80 y tantos, o sea, 3.9. Aquí estoy redondeando, ¿no? 3.9 toneladas. Y luego el momento es de 8.22 toneladas metro en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Aquí está. Y para el caso del extremo 2, pues aquí igual también nada más lo busco, que es la fuerza 2 de la columna G, perdón, de la viga G. Aquí está. Y entonces para el extremo 2 de mi viga G, que es este, ahora tengo mis fuerzas en X son 9.8 toneladas, pero en sentido negativo, o sea que va hacia la izquierda. Aquí está. Luego el de las fuerzas en Y son 3.8 toneladas verticales hacia arriba, porque es positivo, 3.9. Entonces, redondeando es 3.9 hacia arriba. Y luego el momento que son en el sentido de las manecillas del reloj, porque es negativo, son 7.27 toneladas metro, ¿no? Entonces, así es como así es como se tienen que escribir, por así decirlo, para que así lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Primero hay que escribir así con flechitas y numeritos las fuerzas, porque lo que quiero ahora mencionar a continuación es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces, cómo vamos a comprobar? Una de las maneras de comprobar que nuestras fuerzas estén bien es viendo la concurrencia de las fuerzas en los nodos. Por ejemplo, en el caso del nodo 6, ¿no? Las fuerzas que concurren en el nodo 6 deben de ser consistentes. Es decir, las fuerzas que tenga yo de cortante, es decir, horizontales en mi viga H, tienen que ser consistentes con mis fuerzas de compresión o de tensión en mi viga G. Y viceversa, mis fuerzas cortantes que tengan mi viga G o verticales tienen que ser consistentes con mis fuerzas a compresión o a tensión en mi viga H. Luego, los momentos de flexionantes que tengan en mi extremo de mi viga G tienen que ser consistentes con mis momentos flexionantes que tenga en mi en mi columna H, tomando en consideración siempre que tiene que haber se tienen que tomar en cuenta también los momentos flexionantes que se habían tomado como carga y las fuerzas verticales que se habían tomado como carga. Entonces vamos a ver a continuación cómo hacemos eso. Voy entonces a tomar nada más, digamos, voy a extraer del dibujo
mi viga G y mi viga G y mi columna H para ver cómo se comportan las fuerzas en este extremo, o sea, en el nodo 6, ¿no? Una vez que ya las calcule, voy a checar ahorita nada más, les voy a mostrar cómo obtuve las fuerzas de la barra o de la columna H. Entonces voy aquí a viga la columna H. Fuerza en columna H. Aquí están. La fuerza en el extremo 1 de mi columna H y las fuerzas en el extremo 2 de mi columna H. Aquí están. Entonces, para mi extremo 1 dice que son 9.8 en X negativas. En Y son 9.9 positiva. ¿Está? El momento es 13.3 en sentido contrario a las manecillas de reloj. Aquí está 13.34 para el extremo 1. Y para el extremo 2 tengo en X 9.8 toneladas, o sea que va hacia la derecha. En Y tengo negativas, o sea, van hacia abajo, 9.9. Y el momento son positivas, o sea que gira en el sentido contrario a las manecillas de reloj y son 11.27, ¿no? Toneladas metro. Entonces aquí es como las escribo. Y ahora lo que quiero mostrarles, si me permiten un minuto, es cómo se comportan estas fuerzas aquí en este nodo, ¿no? Que es en este extremo, que es el nodo 6. Permítanme un segundo, un minuto. Bueno, pues entonces vamos a hacer la suma de fuerzas. Si se fijan, la suma de fuerzas horizontales, no hay problema, es evidente, ¿no? Em, Hablando de fuerzas horizontales en este extremo, o sea, en este nodo, las fuerzas, para empezar, la viga G dice que tiene 9.8 toneladas en este extremo hacia la derecha y menos 9.8 toneladas en este extremo. O sea, si se fijan ustedes, lo que me está indicando esto es que hay una fuerza de compresión, ¿no? O sea, aquí voy a poner la flechita para que se vea mejor. O sea, hay 9.8 toneladas de compresión que tenemos en esta viga, en la viga G. Sí se ve, ¿no? O sea, coincide precisamente que el valor de este lado es el mismo que de este lado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que efectivamente esta viga G está trabajando a 9.8 toneladas a compresión. ¿Ok? Ese es un resultado importantísimo. ¿Por qué? Porque pues ya a partir de aquí yo ya puedo dibujar mi diagrama de compresiones, mi diagrama de fuerzas axiales a partir de este dato, ¿no? Lo siguiente es que dice, del lado izquierdo tengo 3.9 toneladas verticales y del lado derecho tengo 3.9 toneladas. O sea, primero aquí, del lado izquierdo 3.9 toneladas hacia abajo
Y del lado derecho son las mismas 3.9 toneladas, pero hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos un cortante negativo, ¿no? El hecho que yo tenga la fuerza del lado derecho que va hacia arriba y la fuerza a la izquierda o que va hacia abajo, de acuerdo a las convenciones que usamos desde el principio del curso, quiere decir que esta viga tiene 3.9 toneladas a cortante negativo. ¿Ok? Y bueno, el momento, este ya es otro cantar. En cuanto al momento, tenemos que ver con cuánto empieza la flexión aquí, cómo va la distribución de las cargas para hacer el diagrama y cómo cierra o cómo termina, ¿no? Luego, el caso de la columna H. El caso de la columna H, de acuerdo a los resultados que obtuvimos y que acabamos de revisar, me dice que, como les dije, en X tenemos 9.8 toneladas que van hacia la derecha y luego en la parte de abajo 9.8 toneladas que van hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de un cortante de 9.8 toneladas en mi columna H. Si nosotros volteamos la cabeza hacia el lado izquierdo, querríamos decir, si lo vemos desde esa perspectiva, querría decir que mi columna H está trabajando en fuerza cortante positiva con 9.8 toneladas. Insisto, si volteamos la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Si volteamos la cabeza hacia la izquierda, y entonces eso querría decir que esta fuerza va hacia abajo y esta va hacia arriba, entonces estamos hablando de un cortante positivo. Recuerden que el cortante no nos preocupa tanto el signo si es positivo o negativo, porque en las estructuras de concreto lo que nos interesa es simplemente el valor absoluto, independientemente que sea positivo o negativo, porque lo que nos interesa saber es qué tan separados van a ir los estribos, ¿no? No nos interesa saber si el cortante es positivo o negativo. En el caso del diseño de estructuras de acero, lo mismo. No nos interesa saber si el cortante es positivo o negativo, pero sí nos interesa saber cuál es su magnitud para en función de eso también evaluar la viga y ver si vamos a ponerle atiesadores o no es necesario que los pongamos. Y si los vamos a poner, qué tan separados van a ir, ¿no? Lo mismo. Entonces, por eso es que aquí la convención o la situación de definir una convención es sumamente relativo, hablando de las columnas, ¿no? Si nosotros volteamos la cabeza hacia la izquierda, el cortante es positivo, pero si volteamos la cabeza hacia la derecha, el cortante va a ser negativo, ¿no? Entonces aquí es muy relativo. Pero bueno, lo importante es identificar ese valor, que es 9.8 a cortante. Hablando de la fuerza axial, aquí sí no cabe duda y la convención siempre es muy clara, ¿no? La fuerza en el extremo de arriba de la columna me dice que son 9.9 toneladas hacia abajo y la fuerza en el extremo de abajo de la columna es 9.9 toneladas hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Pues es evidente, ¿no? Es claro que hay una compresión de 9.9 toneladas que está apachurrando la viga y por lo tanto estamos hablando de una compresión, ¿ok? Ya ahí es lo que les digo, en sus programas de cálculo ustedes tienen que ver si cuando hacen el diagrama, si se los pinta rojito es negativo o positivo, o si le pone el signo positivo o negativo, hay que ver a qué se refiere, si efectivamente es para la tensión es positivo y para la compresión negativa, o al revés, ¿no? Pero eso es completamente depende de la convención que utilicen en el programa, ¿no? Lo importante es saber en este caso que la viga está trabajando, perdón, la columna está trabajando a compresión, ¿ok? Aquí sí, ahí sí es muy importante, ¿no? La diferenciar entre compresión y tensión. Ahí sí no es tan relativo la cuestión de las convenciones. Porque aquí sí me interesa saber si mi columna está trabajando a compresión, porque la tengo que diseñar a flexo-compresión, y si está trabajando a tensión, tengo que revisarla por tensión o por flexo-tensión, ¿no? Eso ya lo van a ver en sus clases de diseño. Bueno, entonces ya quedamos definidos y con estos valores es como se harían los diagramas tanto de fuerza cortante como de fuerza axial, ¿ok? Es importantísimo eso. Bueno, entonces ahora otra de las cosas que les quería comentar era esto, que
si no tuviéramos la carga distribuida, o sea, si esta viga no tuviera carga distribuida, este valor de la flexión tendría que ser igual a este. Eso querría decir que tenemos balance de momentos. Sin embargo, como la viga tiene, precisamente le metimos como carga unos momentos momentos, recuerden que esos momentos de empotramiento los aplicamos con signo cambiado y metimos las fuerzas verticales, ¿no? Vamos a recordarlo con ustedes. Fue esta clase donde hablamos de este tema, ¿no? De cómo meter las cargas distribuidas en el método de la rigidez. Y aquí tenemos, esta era de, ¿cuál era? Era esta, la de 2.5. Ajá, esta es la superior, esta es la viga superior, ¿no? Teníamos 3 toneladas por metro que pasábamos a kilogramos y ahí es donde veíamos cuánto es lo que teníamos que meter, ¿no? Entonces, las cargas que teníamos que meter eran de 6 toneladas y de 400 kilogramos centímetro. Voy a ponerlo aquí, quedó mejor desarrollado en la otra clase que estábamos hablando de esta, ¿no? 3 toneladas metro era la carga distribuida y por lo tanto, en función de esas cargas, calculábamos momentos de empotramiento de 4 toneladas metro y de 6 toneladas verticales en cada uno de los nodos, ¿no? Esto sí lo vimos en clase. Y entonces es importante tener presente ese dato porque tenemos que tomar en consideración, para hacer el balance de las fuerzas en los nodos, tenemos que tomar en consideración que también se metieron una fuerza vertical y una fuerza de momento, o sea, una fuerza en Z. Por eso les comentaba hace un momento, pues que hablando del balance de fuerzas en X, o la suma de fuerzas en X, para el nodo 6 de esta viga, o sea, este nodo, tengo 9.8 toneladas hacia la izquierda, o sea, negativas, y 9.8 toneladas hacia la derecha. O sea, la suma de estas dos fuerzas, ¿cuánto me da? Pues me da 0, ¿no? Entonces quiere decir que así hay balance de fuerzas horizontalmente hablando. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas verticales? Bueno, pues sumo estas 3.9, o sea, considero que son 3.9 positivas, menos 9.9 negativas, ¿y qué me da? Me da menos 6 toneladas. Esas 6 toneladas, menos 6 toneladas, son las que metí previamente como carga, ¿no? Si recuerdan que calculamos este vector de carga y entonces aquí está ahora sí el balance de fuerzas, que son estas menos 6 toneladas. Luego, hablando de los momentos, en el extremo de esta viga tenemos 7.27 y en el extremo de esta columna menos, 11.27. O sea, hacemos la suma considerando la convención de signo. Entonces son 11.27 positivos menos 7.27 y eso me da 4 toneladas metro, que son las 4 toneladas metro que metíamos aquí. Entonces, eso es lo que tengo que checar. Si obtengo entonces que esas fuerzas se da ese balance de fuerzas, pues quiere decir entonces que mi problema está bien, ¿no? O sea, siempre debe haber un balance de fuerzas cuando resolvemos los problemas. Además, también es muy importante verificarlo cuando hacemos un análisis con un programa de cálculo y sobre todo cuando es las primeras veces que lo hacemos. Siempre tenemos que considerar que hay balance de fuerzas en los nodos, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo cuando está ahorita que ustedes lo van a hacer, que lo están haciendo a mano, digamos, o sea, a mano me refiero a que están haciendo de manera casera, deben de verificar
que su problema está bien cuando estas fuerzas, hay balance entre ellas, o sea, la suma de fuerzas en los nodos es igual a 0. Entonces aquí ya lo verificamos para este extremo. Tomé el nodo 6 como ejemplo, entonces aquí ya verificamos que sí se da este balance de fuerzas. Ahora vamos a hacer lo mismo en el nodo 5. Entonces tomo otra vez las fuerzas de mi barra G, o sea, mi viga G, y también las de la viga, perdón, la columna F, que estas ya las tenía yo aquí también calculadas, mi viga F. Aquí está mi columna, las fuerzas en mi columna, las fuerzas en el extremo 1 de mi columna F, pesan estos, ¿no? 2 menos 5.2 en X, 2.1 en Y, positivo, y positivo también el momento de 86.7, no, perdón, de 8.67, en sentido positivo, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, de la misma manera saqué las fuerzas para este extremo de acá, los muestro rápido. Bueno, de la misma manera los saqué y aquí obtuve los de el extremo, vamos a ver, ¿no? El extremo columna 2 para mi columna F. Aquí está. En X tengo 5.2 positivo, en Y tengo menos 2.1 y un aumento de 4.22 positivo también. Entonces ahora estas las confronto con los valores de fuerza en mi extremo de mi viga G, o sea, en mi extremo 1. Y entonces igual, en el caso de aquí, bueno, en el caso del nodo anterior ya ni puse la suma porque pues era evidente, ¿no? En este caso, no lo puse, pero vamos a ponerlo, porque aquí no va a ser tan evidente. Aquí va a pasar algo interesante. Primero tengo 5.2 que son positivas, todos, y 9.8 que también son positivas, más positiva, entonces 5.2 más 9.8 me da 15, ahí no me da 0, ¿por qué? ¿Qué pasa entonces? Son 15 toneladas, y esas 15 toneladas pues deben de ser consistentes ¿con qué? Pues precisamente con la carga que yo metí, ¿recuerdan? Aquí yo metí 15 toneladas. Entonces ahí también estamos viendo la correspondencia en fuerzas, ¿no? Entonces aquí están las 15 toneladas que corresponden a la fuerza que se metió como carga para X. Ahora para Y, pues igual hago la suma y entonces aquí para Y, pues es menos 2.1 menos 3.9 y me da las 6 toneladas que también nos había dado del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así fue como se calculó y como se metieron las cargas. Menos 6 toneladas verticales del lado derecho y menos 6 toneladas del lado izquierdo. Entonces ahí tenemos esas menos 6 toneladas. Luego, en el caso de esas son las fuerzas en Y, en el caso de los momentos, pues tenemos 4.22 positivo, menos 8.22 y me da menos 4 toneladas por metro. Y esas menos 4 toneladas por metro pues, se refieren a estas, ¿no? Las del momento de empotramiento. Perdón, bueno, el momento de empotramiento como carga, ¿no?
Entonces tenemos consistencia tanto de las fuerzas verticales como de las fuerzas horizontales, de los momentos y también de las fuerzas horizontales. Entonces eso también lo tenemos que verificar en cada uno de los nodos. Entonces ya verificamos para mi nodo 6, para mi nodo 5 y ahora vamos a checarlo para mi nodo 3. El nodo 3 es importante o es interesante porque, bueno, porque no nada más concurre la viga B, o sea, son 3 elementos tipo marco que concurren, que es la viga B, la columna H y la columna C, pero además concurre este elemento diagonal, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto en el problema original, concurren muchos elementos, ¿no? El B, el H, el C y esta diagonal que recuerdo que le puse creo que D, ¿no? Entonces son 1, 2, 3 elementos, 4 elementos, pero además algo muy importante. En este elemento, el diagonal, la diagonal D, me parece que se llama D, trabaja nada más a fuerza axial, ¿no? Entonces es importante ver cómo vamos a obtener esos valores. Que, bueno, el programa lo va a calcular por ustedes o la rutina que hagan lo va a calcular por ustedes. Entonces, simplemente aquí yo la tengo, así es la viga, es el elemento de la diagonal D. Obtengo estos valores, ¿cómo los obtuve? Bueno, pues aquí igual, de la viga D también se daba la misma situación de que como en la viga D también se da la situación de que uno de los extremos es 0, o sea, va a pasar esto que tenemos aquí, que este primer término se va a hacer 0 porque los desplazamientos del nodo inicial de mi diagonal, esta diagonal D, pues van a ser ceros porque están conectados a esta empotra. Entonces se va a dar esta misma ecuación. Entonces las fuerzas en el extremo 1 de esa diagonal D va a ser la matriz de rigidez K1, 2 de la diagonal D por los desplazamientos del nodo 2 que van a corresponder en este caso con el nodo 3 global. Luego, las fuerzas en el extremo 2 de esta diagonal, pues se van a regir de igual de la misma forma. Va a ser la rigidez K2, 2 de esa diagonal por los desplazamientos del nodo final de esa viga, perdón, de esa diagonal, y esa diagonal, el nodo final, pues es el nodo global 3, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser? Pues estos desplazamientos. Entonces, con base en eso, bueno, pues aquí yo ya lo calculo, lo tengo, por ejemplo, aquí lo pueden ver para la diagonal D, aquí están fuerzas en la diagonal D. Como les digo, es la rigidez K1, 2 de la diagonal D por los desplazamientos en el nodo 3, porque es a ese nodo donde está conectada, ¿no? Y las fuerzas en el extremo 2, pues van a ser la matriz de rigidez K2, 2 de esa diagonal por los desplazamientos en el nodo 3. Entonces, aquí los voy a llamar nada más para que los vean. Es la fuerza 1 en la diagonal D. Y la fuerza 2 en la diagonal D. Entonces, aquí están. La fuerza en el extremo 1 de la diagonal D son estos, son 14 en X, 14.2 toneladas negativas, o sea que van hacia la izquierda. 14.2 toneladas hacia la izquierda. En Y son hacia abajo, o sea, son negativas. Y son 8.8 toneladas hacia abajo. Para el caso del extremo 2 de esa misma barra, tengo en X 14.2 y en Y 8.8. Se fijan, también coinciden, ¿no? O sea, son consistentes. ¿Por qué? Porque la suma vectorial de estos dos valores, pues me tiene que dar
Si se fijan, esta suma vectorial, pues evidentemente me tendrá que dar una fuerza en este sentido, ¿no? Y esa va a ser una fuerza que jala a esta barra, y viéndolo hacia abajo, estas fuerzas, si tenemos una fuerza que va aquí hacia la izquierda y va hacia abajo, pues también va a ser una fuerza que va a jalar de este extremo. Entonces quiere decir que esta fuerza y esta fuerza, que van a ser la misma, me va a dar el valor de la tensión en esta barra, que vamos a hacerlo. Me dice que son 8.8 toneladas. Voy a sumar vectorialmente, al cuadrado, más 14.2 al cuadrado. Todo eso la raíz, ¿no? A eso le saco la raíz. Estamos hablando de una tensión. Este elemento está trabajando a una tensión de 16.7 toneladas. Vamos a ponerla aquí de una vez. $16.7 toneladas. Es la suma vectorial de estos dos, ¿no? O sea, 8.8 al cuadrado más 14.2 al cuadrado, y la raíz me da 16 toneladas en tensión. O sea, si dibujáramos la flechita, pues esta tendría que ir hacia afuera, ¿no? O sea, sería algo así. Ahí está. Entonces, como les digo, la suma vectorial de estos, el programa me va a dar las fuerzas descompuestas, o sea, me va a dar las fuerzas en X, las fuerzas en Y. Entonces, lo que tengo que hacer yo, pues, es sumarlas vectorialmente para obtener este valor y saber que en este caso, pues, es evidente que trabaja, como estas dos, digamos, apuntan hacia afuera de la barra, pues están trabajando a tensión. Lo mismo acá, ¿no? Las dos fuerzas que están aquí apuntan hacia afuera, quiere decir que vamos a tener también hacia afuera el mismo valor, que son 16.7 toneladas de tensión. ¿Ok? Entonces aquí también es importante ver que evidentemente el, programa no me da momento. Eso quiere decir que este elemento, el elemento diagonal, no está trabajando a momento, como yo lo esperaba. Solamente está trabajando a fuerza axial. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahora haciendo la suma de las fuerzas, tenemos que verificar esa cuestión, que haya consistencia en cuanto a las fuerzas en este nodo. Y vamos a verlo, esto vamos a verlo con, ya no es en X, pero está en Y. Vamos a hacerlo también en X. Estas son para Y y para Z. Vamos a hacerlo para X. En X tenemos menos 2.4 toneladas para el caso de la viga B. 2.4. O sea, van hacia la izquierda. Luego tenemos menos 9.8. 9.8 de la columna H, que van también hacia la izquierda. Y menos 1.9. 1.9. 2.4, 9.8, menos 1.9.
9.9 y 14 positivas. 14.2 en X, ¿no? De la diagonal, ¿no? O sea, son 2.4, menos 2.4, menos 9.8, menos 1.9 y más 14.2. Entonces, hacer la suma. Y me da, bueno, me da casi 0, ¿no? Me da 0.1. Entonces, prácticamente 0. O sea, no da 0, pues por el redondeo, ¿no? Que yo hice, ajusté a toneladas y con una aproximación con una aproximación de punto 1 de tonelada, o sea, 100 kilogramos, ¿no? Entonces, justamente ese es el error que tengo, ese punto, me dan ahí 100 kilogramos por el redondeo que manejé, ¿no? Pero bueno, prácticamente entenderíamos que sería como 0, ¿no? Entonces, esto es para X, esta es las fuerzas en X. Hay consistencia para las fuerzas en Y. Aquí está las fuerzas en Y, pues son 2.5 de la columna, perdón, de la viga B, luego menos 9, no, más 9.9 de la columna H, luego menos 26.2 de la columna C, y luego más 8.8 de la diagonal, ¿no? Entonces la suma de todas esas me da menos 5 toneladas, y esas menos 5 toneladas son las que coinciden con la definición de fuerzas para cuando metimos las cargas, ¿no? Recuerden que entonces aquí teníamos una carga distribuida de 2.5 toneladas por metro, que si la multiplicábamos por 4 metros me daba 10 toneladas, y esas 10 toneladas divididas entre 2 me daban las reacciones de 5 toneladas. Les cambiábamos el signo y por eso son menos 5, ¿no? Menos 5 toneladas para este nodo. Entonces aquí está la consistencia de fuerzas en Y. Luego, las fuerzas en Z, o sea, los giros. Es importante que noten esta situación que todos aportan giro, ¿no? Todos aportan momento. Me aporta momento B, me aporta momento H, me aporta momento C, pero no me aporta momento D, que es como yo lo esperaba. La diagonal D, como es un elemento tipo armadura, no me trabajan con momentos, solamente me trabajan con fuerzas axiales, ¿no? En este caso, fuerzas axiales descompuestas, o sea, en X y en Y, pero no giros, no momentos, no fuerzas en Z. Entonces, esta no va a contribuir. Entonces, lo que hago es sumar, pues, solamente las que me contribuyen, ¿no? Que es en este caso la viga B, que son menos 487, y 13.34 de la columna H, positivas, y luego negativas estas 5.14 de la columna C, y la suma de todo eso me da 3.333 toneladas metro, que corresponden con los momentos de empotramiento, ¿no? 3.333 toneladas que había yo obtenido de la fórmula del momento de empotramiento, que es W, la carga distribuida, por la longitud al cuadrado sobre 2, eso me daba 3.33 toneladas metro para una carga de 2.5 toneladas por metro, ¿no? Entonces, aquí también vemos la consistencia de las fuerzas, y eso, como les digo, bueno, sí es importante y es interesante en este caso por dos cosas. Primero, porque es importante verificar que estos elementos, los elementos diagonales, solamente trabajen a compresión o tensión, es decir, que tengan esas fuerzas descompuestas. Ustedes tienen que ver esa suma vectorial para ver si trabajan a tensión, o compresión y cuál es el valor, ¿no? O sea, es evidente, por ejemplo, en esta viga D, en la viga D, aquí se vio muy bien que pues trabaja a tensión, ¿no? Y en el caso de la viga, perdón, estoy hablando de viga, pero es el elemento diagonal D, trabaja a tensión, la 16.7, y el elemento o la diagonal E trabaja a compresión. Si se fijan, esta componente horizontal pues trata de empujar o de comprimir esta E
el elemento diagonal E y la de abajo también, ¿no? O sea, si sumamos estas dos, la fuerza va a venir en este sentido y vamos a calcular cuánto es de una vez. Son 15.6 15.6 y el otro son 9.8. $15.6 y 9.8. 15.6 al cuadrado, 9.8 al cuadrado, raíz. Y eso me da 18.4. Me da, ¿cuánto? 18.4. $18.4 toneladas. Compresión. Bueno, vectores de compresión digamos, se entiende, ¿no? Que está empujando a mi elemento, ¿no? Entonces, por lo tanto, este lo está jalando y este pues, lo está empujando. Entonces, quiere decir que está a compresión. Este es su valor de compresión. Ese es como, pues, corroboramos la lógica, ¿no? Si ustedes imaginan que estas cargas van a deformar a mi elemento de esta manera, pues ya debe resultar didáctico y un poco evidente para ustedes que este elemento va a trabajar a tensión y este otro va a trabajar a compresión. Y los números nos lo comprueban, ¿no? Aquí ya lo estamos viendo. Que este elemento, el D, está trabajando a tensión, 16.7 toneladas, y este de acá está trabajando a compresión, 18.4 toneladas. Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy. Más o menos así, bueno, no más o menos así. Estos valores son los que ustedes tienen que ir recabando, los que les tienen que ir dando. En la tarea que les dejé, ya lo único que faltaría pues, sería terminarlo para, pues creo que ya están todos los nodos. Faltarían los de aquí abajo. Y en los de aquí abajo, pues ya obtienen, una vez que obtienen esos valores y los suman, obtienen también las reacciones. Por ahí me preguntaban, ¿no? O sea, las fuerzas que tú tengas aquí horizontales, la suma de las fuerzas horizontales que tú tengas de tu columna A, de tu columna A, de tu columna C y de tus elementos diagonales, sumadas, las fuerzas que tengas en estos extremos tienen que ser igual a 25 toneladas, ¿no? O sea, porque son las reacciones de tu marco. Aquí esto ya no lo hice, pero bueno, es ya cosa que ustedes lo hagan. Y que verifiquen que les den estos valores, ¿no? A partir de estos valores, es con estos valores que tienen que dibujar sus diagramas de fuerza cortante, momento flexionante y fuerza axial. Ok, esa es como parte de la solución de la tarea. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Pues duda No, no, profe, creo que no. pero más que nada es una pregunta. ¿En clases presenciales todo este procedimiento lo realizan en papel? O sea, ¿no se apoyan de MATLAB o cómo es? Sí, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Esta es la primera vez, bueno, la segunda vez que yo lo doy aquí en MATLAB, de hecho. La primera vez fue el semestre pasado porque pues ya estábamos en pandemia. Y antes de eso, ¿cómo le hacía yo en clases presenciales? Pues yo llevaba el ejemplo ya resuelto. No precisamente este era otro ejemplo que yo ya llevaba resuelto y pues se los iba apuntando en el pizarrón. ¿Sí me explico? O sea,
así como lo vimos aquí, digamos, pero pues no lo hacía yo en MATLAB, sino que lo hacía, yo decía, bueno, pues aquí me dio resultado estos valores de fuerza y yo ya les ponía estos valores aquí, ¿no? O sea, todo esto lo pintaba yo en el pizarrón. ¿Me explico? O sea, nos chutábamos, pues yo creo que sí, una clase o dos con clases completas más bien yo creo que 2 clases completas en ver del desarrollo desde el inicio hasta el final de un marco. O sea, desde el inicio, pues ya sabes, ¿no? Armar las matrices, obviamente ya lo llevaba yo todo calculado, apuntaba los números para que los tuvieran y lo comprobaran ustedes, bueno, no ustedes, ¿no? Los alumnos que tenían ese momento en clase. Y así era, o sea, yo no tenía la ayuda de MATLAB, pero yo ya llevaba el ejercicio ya resuelto. Entonces, pues en ese entonces yo me acuerdo que lo resolvía bueno, antes de esto, lo que pasa es que justo antes de esto Hace yo un año, no, lo que pasa es de que hace un año yo estaba dando resistencia de materiales y estructuras isostáticas, o sea, estaba yo regresando un permiso o algo así, entonces ya llevaba un tiempo que yo no daba análisis, aunque es mi materia base, digamos, venía yo reincorporándome, entonces por situaciones administrativas no tuve que dar resistencia y isostáticas, pero yo siempre daba análisis, entonces esa yo la había resuelto, esos ejemplos de hace años los había resuelto en Excel. Entonces, en Excel y después en Python, creo. Ujú. Excel y Python. Python lo hice una vez nada más porque ya después pasó esto de la pandemia y entonces fue, pues, increíble. Gracias a la pandemia fue que me enteré que teníamos acceso al MATLAB. Y, sí, en serio, y ahí fue que que lo o sea, aplicó. había escuchado que teníamos, pero nunca había, o sea, pues como no, las clases desafortunadamente, ustedes saben, en la ESIA no tenemos computadora en el salón, pues yo tenía que llevar todo escrito, ¿no? Entonces, no había yo tenido precisamente la necesidad, o sea, pues yo hacía las cosas en mi computadora, en mi casa, en la oficina, y lo llegué a hacer, les digo, antes de MATLAB lo llegué a hacer en Python, ya me acordé. Y antes de Python lo llegué a hacer en Excel y entonces pues yo hacía los ejercicios y como sabía que no podía llevar, aunque llevara yo la computadora al salón, pues no había proyector, ¿no? O sea, tristemente hay otras escuelas que sí, ¿no? Ya saben, ustedes llegan el profesor y ya está la computadora y el proyector en el salón, ¿no? Entonces ahí es muy útil porque ahí ya pone uno lo que están viendo ustedes ahorita. Pero bueno, el tiempo nos hace justicia y miren, ya ahora lo estamos viendo de la misma manera. En el futuro, cuando regresemos a las clases presenciales, pues voy a seguir haciendo uso de esta herramienta y estas partes de estas clases serán de una manera como ahorita, yo creo. Entonces, pero gracias a la pandemia fue que yo ya me puse a investigar más de que sí teníamos MATLAB, que lo podíamos ocupar y la verdad es que yo me llevé pues una grata sorpresa porque como les digo, en la universidad yo estudié en maestría, por ejemplo, ahí se hacía todo en MATLAB y ni siquiera en ese entonces tenía acceso a que todos los alumnos pudieran usarlo en su computadora, sino que tenían que ir a las computadoras de la escuela o conectarse a la red de la escuela para hacerlo. Ahora ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo sin necesidad de estar en la escuela, ¿no? Y más allá de pues, la clase como es ahorita, el examen de este parcial, ¿cómo sería? O sea, Pues es lo que, ajá, si es es, ¿da tiempo más que nada en 2 horas y media de hacerlo? sí, yo voy a modular ahorita es nada más de flexibilidad, o sea, seguramente va a ser un problema. Y lo voy a hacer de manera que les dé tiempo, ¿no? Sí, pero Para, y cuando era presencial, o sea, lo que quiero es no, dar una idea de ya, cómo era. sí, ya. No, cuando era presencial, lo que hacía es que dejaba un examen muy simple, numéricamente hablando, para que les diera tiempo de resolverlo en clase. O sea, no, ni de chiste podían resolver un marco de estos, o sea, Sí, resolver sí, un marco de estos a mano en hora y media o 2 horas y cuarto es imposible, honestamente, ¿no?
O sea, a mano. O sea, me refiero a que aunque tuvieras, o sea, tu calculadora científica y que te haga matrices, no te da tiempo. Para nada. Sí, sí, Entonces, lo más. que yo hacía era plantear un problema que lo más allá fuera de 4x4, por ejemplo, o de 3x3, para que resolvieran Sí, un marco normal, ¿no? Con 2 nodos. ajá, Y o la- no era un marco necesariamente, o sea, ahí es donde precisamente venía lo una columna. interesante. Era un problema que no era necesariamente un marco, o sea, tenían que imaginarse la solución. O sea, numéricamente era muy sencillo, pero sí echaba mano de la creatividad o tenía que echar mano de la creatividad de ustedes como alumnos, ¿no? Eso Sí. era más, o sea, analíticamente era más difícil, pero numéricamente era muy sencillo. ¿Me explico? O sea, no tenías tú que invertir una matriz muy grande. Sin embargo, el planteamiento del problema, pues sí, había que Pensar. pensarle un poco. Por ejemplo, un día dejé una chimenea, ahorita me acuerdo que tenía tenías que resolver una matriz de 3x3 y tenía 4 elementos conectados, o sea, tenías que sacar la fuerza de flexión en esos 4 elementos conectados a un nodo, por así decirlo. Lo digo también porque muy probablemente, bueno, no sé, ¿usted ya sabe algo sobre el siguiente semestre? Digo, ya estamos a nada de febrero y ¿cree que el Ujú. siguiente es en línea? ¿O va a ser en línea? Yo creo que el siguiente, yo creo que va a seguir siendo en línea, yo creo. Ya, para... Porque, bueno, digo, puede estar equivocado, ¿no? O sea, la verdad es de que, Pero no les han dicho nada. no, a nosotros no nos han dicho nada. O sea, lo que saben ustedes es lo que nosotros sabemos. O sea, no, Mm, ahí sí no hay misterio, ¿no? Sí, no sé, ¿qué Este, sabe? no, para nada, ¿eh? O sea, yo creo que a veces sabemos, o sea, realmente el conocimiento público es el que sabemos en la academia, no saben más allá de lo que nadie más sepa. O sea, al principio Sí, nadie sabía y pensábamos que ya a estas alturas estaríamos tal vez en clases de pues, regreso. O sea, incluso me parece que un día nos llamaron, nos convocaron a los profesores de la academia que fuéramos a recoger nuestras caretas y y cubrebocas. cubrebocas porque supongo que se abastecieron a nivel general pensando en que en una de esas íbamos a regresar. Incluso se planteó todavía con el director general anterior que íbamos a regresar de manera híbrida, ¿no? O sea, un día sí y un día no, y Y se pues llegó a plantear, era muy imposible. pero ya no se dio porque pues no, la pandemia no dio para eso. Entonces, ahorita lo mismo, o sea, la incertidumbre que tienen ustedes es la misma que tenemos nosotros, o sea, es solamente el estimado. Yo, mi opinión personal, así, mi estimado personal es de que el siguiente semestre vamos a seguir en línea todavía, ¿no? Digo, Y puedo usted, estar equivocado, ¿no? Pero pues no. así Porque como eso, están las... eso implicaría que pues ya todos los profesores al menos estuvieran vacunados de todo, no nada más de la ESE, sino de todo el instituto. Entonces, pues yo lo veo un poco complicado para el siguiente semestre, ¿no? Que como dices, ya está casi, pues ya Pues, dentro de poco, ¿no? estamos a 12 de enero, entonces... Ajá. Así es. Entonces, no, yo creo que vamos a seguir en línea y ¿Qué tal le parece el curso? Así, de esta forma. pues tuvo esas ventajas, o sea, justamente esto que estamos viendo aquí, que lo podemos yo mostrar en MATLAB y que me permita mostrarles a ustedes de dónde obtuve los resultados numéricamente y analíticamente qué significan. Es una maravilla porque esto no lo podía yo hacer en clase, como te digo, o sea, yo llegaba con el papel en la mano, con estos dibujitos, por así decirlo, y todo esto lo tenía yo que dibujar en clase. Todo, Y todo. desventajas. Desventajas, pues la comunicación, o sea, yo no sé ahorita, por ejemplo, de ustedes, quién no está o quién se está durmiendo, por así decirlo, ¿no? Sí. Y en cambio en clase, pues sí es evidente, ¿no? Entonces, Creo, eso, como comentario, ahorita, ah, bueno, es que yo ya ayer y antier estuve viendo todos los videos para ponerme al corriente. ujú, Y, por ejemplo, lo pongo a velocidad de 1.5 y aún así hay lapsos de tiempo donde estamos en silencio y, por ejemplo, que se le va la conexión, que, ah, que
que está dibujando y borra porque se fue choquito. Ajá. Entonces esos detalles creo que hace que uno pierda la atención y pues como más que nada como estamos en línea, uno se puede distraer con cualquier cosa. Entonces Sí, creo que, digo, es complicado, pero, o sea, te puedes chutar los videos de recopilación en un día y ponerte al corriente, pero si es si estás en clase o sea, aquí ahorita como estamos en línea es un poco pesado, es muy pesado, creo yo. sí, sí, me imagino. El semestre pasado no tenía, como fue de la noche a la mañana que se vio esta situación, incluso ni siquiera de los dos grupos que tenía uno de análisis estructural y otro de resistencia de materiales. Me acuerdo que de uno sí, por alguna razón tuve los correos de todos, ¿no? Y hubo una comunicación así para Es más contactarse y demás. Pero con nosotros sí fue un problema porque pues no tenía todos sus correos y en lo que tuve que poner, afortunadamente yo ya tenía una página en internet donde subía las tareas y eso, y ahí les puse el aviso de que cómo conectarse a Google, ¿no? Ujú. A Google Meets para las clases. Entonces, como yo no tenía la certeza en primer lugar, de que todos hubieran sabido haber, o sea, hubieran sabido qué pasó. Y en segundo lugar, tenía la certeza al 100% de que no todos tenían computadora o conexión a internet. Lo que hice fue filmar unos videos, o sea, grabar unos videos. Pero eso implicó, o sea, didácticamente creo que son buenos en el sentido como tú dices, que cada video es de 5 minutos y pues obviamente cuando me equivocaba volví a empezarlo, ¿no? Entonces, los videos no tienen o tienen muy pocos errores y el contenido es muy conciso del tema que yo quería mostrar. Creo que por ahí incluso algunos te los pasé para Sí, aquí en, son en los que este nos curso, dijo ¿no? que viéramos, ¿no? Que trae Así un es. Windows 90 y, bueno, XT Ándale, creo. ándale, porque incluso sucedió que tenía yo una tablet muy viejita que sí podía, en la que podía escribir en la pantalla, ¿no? Sí. Entonces esa es la que usaba y tenía que grabar con un software de internet. Entonces tuve que investigar mucho para ver, o sea, realmente no, me enfrenté a una situación donde yo tuve que entender eso que tú dices, o sea, hacer que la gente que no tenía los recursos, por ejemplo, una conexión en línea, pues pudiera a lo mejor irse a un lugar donde pudiera bajar los videos y que ya una vez bajándolos, los estudiara y ya después yo dejaba tarea al respecto. Entonces, funcionó porque hubo alumnos que efectivamente no tenían internet o que o sea, no tenían internet para tener una clase en línea, Sí, pero a lo para mejor conectarse. tenían datos, ¿no? De repente en su celular o algo para bajar los videos. Entonces bajaban los videos, eran unas sesiones de 2, 3 videos y dejaba tarea. Y entonces ahí sí fue la única vez en mi vida que he calificado tareas y exámenes, ¿no? Sí, Entonces, pero porque yo tenía la certeza de que no todos tenían computadora y conexión en línea. Entonces, pero obviamente era didácticamente como profesor sí era una friega para mí porque tenía que estar grabando. No se fijan por ahí en esos videos que les pasé. No sé si han visto por ahí la hora. Muchos son pues la 1 de la mañana o por ahí, ¿no? y lo Porque editó era. para que quedara la primera. Eso sí no me ¿Mandé? fijé. Recortó varias escenas que sí sirvieron o todo era grabarlo de un filo. No, todavía hay que grabarlo de un filo porque, pues evidentemente hay programas para editar videos, pero en lo que me ponía a investigar cómo era y demás, mejor lo hacía más rápido, ya podía hacerlo Sí, desde el sí. principio, ¿no? Y como la sesión en este programa de internet es de 5 minutos cada video, pues de alguna manera también era como que rápido, pero, o sea, rápido en el sentido de que tenía yo que compactar todo lo de una clase, a lo mejor de una clase en 5 minutos. Entonces sí fue un reto, todo un reto. Los de resistencia de materiales fueron un poco más sencillos porque son cosas más físicas, ¿no? Entonces, incluso alguna vez grabé pues una reglita para ver el pandeo o sea, era un poco más fácil, ¿no? Pero Sí. estos sí eran más difíciles porque
precisamente tenía que ser, pues los resultados tenían que salir lo que tenía que salir y demás, ¿no? Entonces, si tú ves esos videos, es como tú dices, o sea, ahorita revisas las clases, las pones a toda velocidad y ya tienes, es muy compacto, o sea, ya es más, es más dinámico que a lo mejor tomar la clase. Yo entiendo que en la clase pues, pueda que sea no tan didáctico y no tan dinámico, pero ahora está la situación de que, pues en primer lugar, ahora sí, en este semestre está el entendido de que de alguna u otra manera todos deben de estar conectados, ¿me explico? O sea, todos deben de tener conexión. Sí, Ya, a lo mejor no en computadora, pero sí en teléfono. ¿Ok? Entonces, tiene entonces, su por chiste. eso es de que ahora ya es pues, más fácil para mí porque es como si yo diera la clase, ¿no? Sí es un poco más, a lo mejor más aburrido porque no nos estamos viendo. Y sucede esa situación de que la de gran desventaja es esa, de que yo no tengo la misma retroalimentación que tenía cuando me paraba frente al grupo, porque en el frente al grupo se dan dos cosas, ¿no? Que yo puedo ver, ahora sí que puedo ver de ustedes si están Sí, entendiendo o no están entendiendo, quién está entendiendo, quién no. Y por otro lado, mucho que pasaba, al menos en el semestre de la pandemia, me acuerdo mucho me acuerdo mucho de unos compañeros que le daba pena preguntar abiertamente, ¿no? O sea, había quienes sí preguntaban, pero había uno, me acuerdo mucho de él, que le daba mucha pena preguntar en la hora de la clase. Entonces, siempre que yo terminaba la clase, se acercaba. se acercaba al escritorio y me decía, oiga, profe, es que aquí, y me ponía su cuaderno y me decía, es que aquí no me dio esto y esto y esto. Entonces ya, ¿no? Y se acercaba de repente dos o tres, siempre se acercaban otros dos o tres que no se atrevían también a preguntar Sí, sí, y ya veían, ¿no? Entonces, eso se perdió. Esa es la gran desventaja, que no va a ser nunca lo mismo, ¿no? eso sí. Pero la ventaja es esta de que pues ahora yo estoy Más completamente rápida. cierto de que tenemos esta nueva herramienta que es el MATLAB y que además ustedes también lo pueden sacar, ¿no? O Y sea, también es ya me pesado, consta, ¿no? ¿mandé? También es pesado estar hablando. O sea, usted, por ejemplo, esta clase casi se la echó y ¿cuántas palabras dijimos nosotros? O sea, es difícil hablarle a la nada. Sí, al principio sí, al principio es muy complicado, efectivamente, pero ya después, bueno, pues yo creo que todos hemos tenido reuniones virtuales con amigos y, y ya después, fíjate que es hasta un poco, pues ya te acostumbras porque ya verte, al principio intenté que se grabaran con mi imagen, pero eso me desconcentra y creo que no tiene mucho sentido que vean mis expresiones faciales, por ejemplo, en los videos, ¿no? Sí. Entonces hace que se concentren más en lo que es. Y sí, obviamente la tablet, tengo una pizarra bueno, de hecho ya tengo dos pizarras para escribir y eso es un problema impresionante porque no hay desde mi punto de vista una que sea suficientemente buena, o sea, Tendría que ser de se dibujo. pierde, es muy fácil perder el mouse en las pizarras estas, ¿no? Tendría que Entonces, ser una comilla. exacto, tiene una plumilla, pero a ninguno se le ocurrió de los dos, hacer que, pues, no sé, por ejemplo, resalte mucho el mouse. O sea, yo uso un software, la laptop que tengo también es táctil y tiene que es el Windows Journal, que es donde yo le doy las clases. Ya al final me convencí que es mejor que la pizarra que viene de Microsoft Teams, porque en la pizarra de Microsoft Teams, la de línea, se pierde el cursor también mucho. Y además es una pizarra muy grandotota que se van haciendo cada vez letras más chiquitas. En fin, hubo que probar cosas. Entonces, sí, una de las cosas que yo creo que es una ventaja y que me gustaría que se quedaran con esa impresión es esa de que, por ejemplo, en el semestre pasado, a pesar de que yo no tuve la comunicación así directa con ustedes, porque ahí era peor, o sea, yo grababa los videos, les subía las tareas y la retroalimentación que tenía con ustedes era que me escribían algunos en el Google Teams, oiga, profesor, es que tú, no sé, la comunicación que ellos tenían era nada más escrita, ¿no? Sí. Subían un mensaje al Google Meets y ya en preguntando o haciendo algún comentario.
Y había mucho desfase de tiempo, ¿no? Entre que lo veía, contestaba, el otro lo Sí, veía. sí, sí, fue mucho más lento, obviamente no se abarcó al nivel de programático que se está abarcando ahorita, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, de un alumno que me di cuenta el semestre pasado, que fue impresionante, es que aprendió MATLAB, pero mucho, o sea, aprendió bastante MATLAB al grado de que sin que fuera necesario, todas las tareas las hacía en MATLAB. Entonces, eso, pues para mí, pues yo ya con eso me doy por satisfecho, siempre he hecho, lo he dicho, ¿no? Él no nada más aprendió lo que era necesario para el curso, sino aprendió más cosas. Entonces yo estoy seguro que él ya no va a tener ningún problema en su vida futura de estudiante para programar, por ejemplo. O sea, cualquier problema numérico que tenga, pues lo va a resolver sin ningún problema, ¿no? Hasta que salga Entonces, y le quiten MATLAB. ¿mandé? Hasta que salga y le quiten MATLAB. Pues sí, Después va a ser pagado. ajá, pero fíjate que tampoco es un impedimento porque ya, si ya Se sabes paga. MATLAB, aprender Python, pues va a ser muy fácil también. Y Python es libre, o sea, Python lo puedes ocupar en cualquier lugar. Sí. Entonces, ¿qué es la recomendación que también les doy a ustedes? Digo, ahorita yo estoy usando MATLAB, pero precisamente porque no quisiera, o sea, si de por sí una es complicada, estarles dando una en MATLAB y luego en otra en Python, pues es ya complicado, ¿no? Entonces, ahorita me enfoqué nada más en MATLAB, pero pues después cuando ustedes ya no tengan acceso a MATLAB, porque si se pasan a cualquier otro lenguaje como R o como Python, les va a costar nada de trabajo, ¿no? Y la ventaja es que ella también es libre. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que ustedes, por un lado el MATLAB, o sea, como les digo, no nada más les va a servir para mi materia, les va a servir para todas las materias que sigan, ¿no? Y en segundo lugar, el STAT, o sea, siempre supe cuando era maestro que teníamos acceso al STAT, pero nunca me había acercado, justo cuando regresé a dar otra vez análisis estructural, fue que ya me puse a investigar bien qué es lo que había que sacar y demás. Y antes de la pandemia ya lo tenía yo, ya lo tenía utilizando ya en clases de análisis estructural antes de que empezara la pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, como yo ya tenía frescos los requisitos y demás, pues ya fue que se los pasé desde el curso pasado, desde el semestre pasado. Y esta es otra de las cosas. O sea, yo en este curso yo les voy a subir unos videos donde bueno, van a ver ahí yo grabé cómo hacer un ejemplo como todo en Stats, ¿no? Y desde pe a pa, ¿no? O sea, cómo introducen todas las características del marco, las cargas y demás, y cómo obtienen los resultados, los diagramas y demás, ¿no? Entonces eso yo se los voy a subir ya después de que termine el parcial, se los voy a subir para que ustedes los tengan. Y como les digo, o sea, ya eso ya va a ser, pues ya no va a venir en el curso, ya es para quien lo quiera hacer. O sea, ya no es obligatorio, ahí se necesitan tener computadora, definitivamente, y conexión a internet. Entonces, si ustedes se quedan con estas dos cosas, o sea, tanto el MATLAB como el STAT, o sea, aprendieron mucho más de lo que hubieran aprendido cualquier alumno antes de la pandemia, ¿no? Porque o sea, de veras, de verdad, o sea, hay despachos, me refiero a despachos chicos, ¿no? O sea, medianos, que les cuesta mucho trabajo tener software legal, ¿no? Sí. Y entonces, no lo tienen o no sé cómo le harán, ¿no? Hoy en día tener software, un acceso por ejemplo, a la licencia del STAT, solamente la tienen de despachos medianos hacia grandes, ¿no? O compañías grandes o transnacionales, o así como el IMP y demás, tenemos acceso al licenciamiento de esa magnitud. Incluso a nosotros luego nos cuesta trabajo pagar, ¿no? O sea, son cuentas muy caras de pagar. Entonces, el hecho de que ustedes tengan acceso a usar esta licencia es de veras una fortuna que no cualquiera tiene. O sea, por ejemplo, en la UNAM no lo tienen. O sea, eso lo sé de- ahora sí que de fuentes, ahora sí que confiables sé que no lo tienen. Ellos tienen el acceso al SAP, por ejemplo, pero no tienen acceso al Estado. GitHub sí es Entonces, gratis, ¿verdad? Bueno, no es que sea gratis, sino que no necesita una nube. ¿cuál, perdón? GitHubs.
ETAPS, no estoy seguro, Es que pero según cada yo, vez el versiones, licenciamiento de todos los programas cada vez va a que estés conectado a internet, precisamente porque así es más fácil para ellos controlar pues la piratería, ¿no? Entonces, eventualmente todos van a migrar hacia la nube, vas a ver. Todos, todos, todos. Hoy, por Eso ejemplo, Strat, pues sí, necesitas tener la conexión, al menos nada más para que uses tu usuario, ¿no? sí, para que te identifique. Así es, o sea, el software y los programas van a correr en tu máquina, pero tu usuario necesitas tener la conexión para registrarte. Entonces, de verdad, o sea, solamente escuelas muy grandes como pues el Poli, la UNAM y en Estados Unidos tienen, por ejemplo, a mí, en Texas A&M, en la parte, en el departamento de estructuras tenían el SAP y no creas que tenían, en ese entonces todavía no era licenciamiento así en red o masivo, había, me acuerdo que es como 9 licencias, entonces un día que nos dejaron mucha tarea, pues las licencias se agotaron, ¿no? Entonces, y estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Tampoco estoy hablando de la época de la prehistoria, estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Sí, Entonces, el hecho sí. de que ya ni siquiera haya problemas con la cantidad de usuarios y por otro lado que tengas un acceso a un software que usan solamente en compañías grandes, en despachos medianos o grandes, pues es una fortuna que de verdad tienen que, pues me gustaría que aprovecharan, ¿no? O sea, que no les cuesta a ustedes. Como dices, bueno, a lo mejor ya después termino de ser estudiante y ya no voy a tener acceso. Bueno, pero ya aprendiste, ¿no? Sí, Y no, y si salen trabajos, pues de ahí se paga. sí, y bueno, la verdad es de que en estructuras, insisto, cualquier compañía grande tienes que saber usar el software, ¿no? Y Y hablando obviamente de, la sí, teoría. y hablando de que quisiera que aprendiéramos más de eso, no sé si mis compañeros ya saben que hay unos webinars, unos links para ver diferentes otros temas para manejar el ¿Un qué? ¿Hay un qué, compañero? ¿Un qué? webinar. Bueno, Sí, son, en la misma página de Bentley, o sea, y bueno, les recomiendo mucho que se metan a LinkedIn, que generen Cuenta. sí, de hecho ya su, agregué a Andrea Castelo, que es la que ándale, da Andrea cursos. Castelo pues yo creo que la mejor vendedora, ¿no? La vendedora, creo que no es regional, ella es vendedora a nivel, creo que México, no Pero sé, es porque mexicana, ¿no? ajá, pues ahora sí que mira, ya se hizo famosa. Ella es ingeniera civil y todo, es muy joven y ella pone en su cuenta de LinkedIn cuando va a ver un webinar o lo que sea. Y bueno, nosotros en el IMP, como precisamente Bentley compró uno de los softwares que nosotros usamos para plataformas, pues ya también Bentley es la compañía que nos administra el software. Entonces, yo me enteraba de esos webinars porque me llegaba a mi cuenta de correo que iba a haber un webinar y entonces me llegaba aparte, ahora sí que ella los mandaba o había link con ella, ¿no? Entonces, pero ya después me di cuenta que ella también subía esos mismas, cuando iba a dar un webinar, lo subía a LinkedIn. Entonces, yo Ujú. lo que le recomiendo a ustedes es que hagan su cuenta en LinkedIn. LinkedIn es una red social así como Facebook, pero para empleos, ¿no? Entonces, ustedes ahí suben bueno, ahorita ustedes son estudiantes, ¿no? Pero ya después eventualmente pues, pueden subir su currículum y todo cuando buscan trabajo. Y entonces ahí la siguen a ella, se llama Andrea Castelo, y o a la gente de Bentley, ¿no? Entonces, porque pues hay también de otros países que también dan los webinars. Y bueno, la ventaja con ella es que los da en español. Entonces, ahí graba ella misma los webinars y son de veras muy buenos, muy didácticos de cómo determinar cargas de viento, cómo analizar conexiones, cómo realizar conexiones en acero, etcétera, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, la verdad es de que, perdón, la verdad es de que si ustedes ya saben, empiezan a aprender un poco de estas y luego ven esos webinars, o sea, van a ir aprendiendo más y más y más, ¿no? O sea, a las compañías hoy en día ya se dieron cuenta que a ellos lo que más les conviene es que ustedes sepan usar el software porque pues, precisamente en un futuro van a demandar el uso de esas herramientas, ¿no? Entonces, pues esa es otra recomendación que te agradezco que lo comentes porque ahí ya, ahorita, insisto, pues acabando prácticamente ya terminando el semestre, ustedes van a ver estos videos y va a ser para muchos a lo mejor el inicio, ¿no? De algo que apenas van a empezar a utilizar, pero
esto implica pues apenas el primer paso de un gran camino donde pueden aprender un montón de cosas, ¿no? Y se van a dar cuenta que pues hay ese software y luego hay otros y en fin, ¿qué hay de común entre Bentley, o sea, entre STAAD y entre SAP y entre TAPS y todas las demás? Pues la teoría, o sea, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ustedes tienen esas bases, así como cambiar de lenguaje de programación les va a ser fácil, pues también cambiar de software les va a ser muy, muy fácil si ustedes tienen bases sólidas para cambiarse de un software a otro, ¿no? Que eso también va a ser seguro, o sea, eso es un hecho, o sea, cuando entren en un lugar van a aprender un software y por angas o mangas del destino, a lo mejor la compañía cambia de software y también se tienen que adaptar a ese nuevo software. Entonces, también hay que estar siempre bien pues, abiertos a que pueden aprender no nada más una cosa, sino varias cosas, ¿no? Varios softwares, varios lenguajes de programación, etcétera. Entonces, pues sí, hagan esto, les recomiendo otra vez. Ya vieron que el MATLAB es muy útil y también van a ver próximamente, ya, como les digo, ya acabándose el curso, pues les voy a subir los videos para que inicien también utilizando el STAT, ¿no? Que como les digo, pues es la verdad. Yo creo que una de las grandes diferencias que tenemos nosotros con respecto a otras escuelas y que la verdad sería una tristeza que no la aprovecharan, ¿no? Pues Entonces, sí. pues, si no hay, no sé si alguien quiere comentar algo más, les voy a subir esta presentación para que vayan corroborando sus resultados de su tarea. Como ya les dije, pues el examen va a llegar básicamente aquí, a lo mejor, no, yo creo que, pues si nos da 19. tiempo, vemos, ¿eh? El 19 ya es la fecha. El 19, o sea, ya nada más nos queda una clase, entonces, pues vayan ahora sí que ya nada más les queda ponerse a estudiar. Básicamente ya cubrimos lo que es el temario. Entonces, a lo mejor por ahí vemos algo el jueves adicional, tal vez, si no, pues igual, si tienen alguna duda o algo, de todas maneras nos vemos el jueves. Y pues ya, pónganse a estudiar, hagan su tarea, chequen los resultados, vayan checando los resultados que le están dando las tareas o la tarea con respecto a lo que les voy a subir ahorita. Y y ya, pues no sé si hay algún comentario, duda, eso sería por hoy todo. Por mi parte no, profe. Gracias. Bueno, ok, pues entonces alguien más, si no tienen comentarios o algo, ahorita les subo la presentación. Y y entonces nos veríamos el jueves, ¿ok? ¿Qué, profe? Sí, profe, buenas noches. Bueno, pues, Sí, profe. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves.